million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, but please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 perhaps, perhaps, perhaps. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos por conectarse a un viernes más del Acero. Agradecemos su presencia. He estado revisando el chat y tenemos ingenieros conectados de Chiapas, de Guanajuato. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es un día peculiar porque vamos a tener el viernes del Acero un poquito más largo. Lo tenemos programado para las 12:45. Entonces, pues les pedimos ahí que sus preguntas las vayan anotando a lo largo del webinar y pues las vamos a ir recopilando para irlas por ahí leyendo en cuanto el ingeniero Héctor Soto nos comente, ¿no? El día de hoy vamos a tener el Viernes del Acero titulado El comportamiento sísmico de las conexiones. Y bueno, nos lo va a presentar el ingeniero Héctor Soto, que me voy a permitir proyectar un video referente a su semblanza. Entonces, para que lo podamos ver. Un segundo. Y si gustan, váyanos poniendo en el chat de dónde nos visitan, de dónde se conectan para hacer esto más interactivo. A ver, espero que ahí vean mi pantalla. El Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil presenta la semblanza del maestro en Ingeniería Héctor Soto Rodríguez.
El profesor Soto Rodríguez se tituló de ingeniero civil con mención honorífica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene estudios de especialización y maestría en las grandes escuelas de ingeniería civil en Francia, como la Escuela Nacional de Trabajos Públicos en Lyon y el Centro de Altos Estudios de la Construcción en París. Actualmente es doctorante en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es autor de 14 libros de estructuras de acero, algunos en colaboración con el doctor Michael T. Engelhardt de la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, el libro Diseño práctico de miembros de acero estructural fue prologado por el doctor Theodore V. Galambos, profesor emérito de Ingeniería Estructural de la Universidad de Minnesota, Minneapolis, y Autoridad Mundial de las Estructuras de Acero. Fue secretario técnico de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural, Sísmica y del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero de 1984 a 1998. Profesor de varias universidades mexicanas y de Sudamérica como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de La Salle, en donde ha sido evaluado como mejor maestro en la maestría en Ingeniería de Estructuras en varios cuatrimestres. Profesor de Estructuras de Acero en Colegios de Ingenieros Civiles de México y en Centros de Educación Continua de Sudamérica. Fue asesor en el diseño estructural de megaproyectos de acero en Argentina, Brasil y México del 2014 al 2018. Ha realizado más de 50.000 horas de capacitación en el Programa Nacional de Difusión del Acero de Altos Hornos de México del 2010 al 2019. Autor de 25 artículos de estructuras de acero en la revista de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y varios en congresos nacionales de ingeniería estructural. Director general del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, organismo dedicado a la actualización profesional en ingeniería estructural, sísmica y de cimentaciones en México y Sudamérica. La idea de proporcionar apoyo a los estudiantes y a los ingenieros de la práctica a través de un libro de ejemplos de diseño es un concepto novedoso, y el autor, el profesor Héctor Soto Rodríguez, merece un gran crédito por la preparación de esta obra monumental. Theodore V. Galambos, 30 de abril de 2015. Pues bueno, estamos muy agradecidos por contar con la presencia del ingeniero Héctor Soto. Aquí, por parte de Gerdao Corsa, estaremos atendiendo el chat y todo lo necesario. Mi compañera Alejandra Hernández y su servidora Yari López. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, ingeniero? Muy bien y muy agradecido por la oportunidad que me brinda Gerdao para compartir con los grandes colegas que nos están siguiendo, pues los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de pues más de 30 años. Es un privilegio, es un honor poder compartir con todos ellos pues estas lecciones. Qué bien, si gusta ir proyectando, yo le voy avisando y mientras le menciono que le mandan muchísimos saludos desde Michoacán, Tepatitlán. Tenemos mucha audiencia de diferentes estados de la República. Muchas gracias. Igualmente saludos para todos. Desde Toluca también le mandan muchos saludos. Ahí se ve perfecto su pantalla. Para que la pueda proyectar. Sí, nada más quisiera ponerla. A ver. Si me permiten un segundo nada más. Claro. La segunda pregunta, después de saludarlos afectuosamente, es preguntarles si nos escuchan bien y si la pantalla también se aprecia. La pantalla se ve completa, pero el audio es un poco lejano. No sé si se pudiera acomodar un poquito para que se escuche un poquito mejor. Sí. Y mientras les voy comentando que este tema que dará el maestro el día de hoy es un poquito extenso, así que estén pendientes porque daremos una segunda parte.
Lo estaremos publicando por nuestras redes sociales para que estén al pendiente. Y pues bueno, el maestro está checando el audio para que se escuche mejor. Les pedimos por favor que nos den unos minutos para que todo esté perfecto. Sí, parece que ya estamos listos para empezar. Entonces, maestro, se escucha un poquito lejos todavía. Me voy a acercar. Déjame ver sí. si podemos ajustar acá. Ahí. Por favor. Sí. Okay, saludos desde Oaxaca, dicen por aquí. El maestro se oye muy lejano. Sí, justamente estamos arreglando el audio para que todos le escuchemos perfectamente. Para los que se van conectando, les aviso que habrá una segunda parte de este webinar, y de la misma manera que hoy durará un poquito más el webinar, hasta las 12:45, para que lo consideren y tengan ahí sus preguntas en el chat, por favor. Muy bien. ¿Empezamos entonces? Sí, se escucha un poquito mejor, maestro. Muchas gracias. Bueno, decía yo, en primer lugar tengo que agradecer a Yerdao por esta oportunidad. Para mí es un privilegio poder compartir con los colegas de todo el país, pues lo que hemos aprendido sobre el comportamiento sísmico de las estructuras de acero. La ponencia de hoy pues es el comportamiento sísmico de conexiones trave-columna de acero estructural, y la hemos programado en el marco del 36 aniversario de los sismos de la Ciudad de México de 1985. Por allí está mi correo electrónico para las personas que posteriormente también quieran escribirnos. Lo ponemos con mucha disposición. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Primero, pues vamos a describir el comportamiento sísmico de las uniones trave-columna. Son conexiones rígidas tras temblores intensos que han ocurrido alrededor del mundo, y a partir de 1957 a 2017. Vamos a comentar cuáles son las causas específicas que contribuyeron en el comportamiento pobre de las conexiones trave-columna, principalmente durante el sismo de California, Northridge, 1994, y Kobe, Japón, 1995. Vamos a resumir algunas recomendaciones que se han hecho después de estos sismos fuertes para mejorar la práctica de diseño y construcción de estructuras de acero, particularmente en México. Y como bien lo comentó nuestra panelista, tendríamos una segunda parte de este tema, que son los puntos 4 y 5. Queremos ilustrar cuáles son las conexiones precalificadas que tenemos o que se han desarrollado en Estados Unidos y en América Latina. Hay varios países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Chile, que desde hace varios años están precalificando conexiones trave-columna. En México, pues también ha habido esfuerzos importantes para precalificar o para proponer conexiones mejoradas y que se puedan aplicar en la práctica profesional. Y en la segunda parte vamos a presentar conclusiones justamente sobre el estado del conocimiento de las conexiones novedosas en nuestro país. Entonces, por el momento, en esta primera parte me voy a centrar a los 3 puntos. Empezamos con una introducción muy breve. Los daños cuantiosos, inesperados totalmente, en las conexiones trave-columna soldadas durante el temblor de California, Northridge, 1994, y Kobe, Japón, 1995, obligaron a la industria mundial del acero, a los centros de investigación, a los organismos promotores de las estructuras de acero, a desarrollar un programa de investigación experimental y analítica para entender inmediatamente
las causas de daño en las conexiones soldadas y posteriormente replantear recomendaciones prácticas que pudieran incorporarse en los códigos de diseño sísmico y en las prácticas de construcción de todos los países en alta sismicidad. El comportamiento pobre de las conexiones soldadas trave-columna evidenció claramente que hubo muchas deficiencias en el diseño estructural y en la construcción de edificios de acero, tanto en Estados Unidos como en Japón. Y bueno, cada sismo, esto es lo que tenemos que aprender, cada sismo intenso nos deja nuevas lecciones para que podamos mejorar la práctica de la ingeniería sísmica, y eso es lo que ha ocurrido en el caso de México desde 1957, 1979, 1985 y 2017 han permitido que los códigos o las normas de diseño sísmico en México se hayan actualizado profundamente. De modo que la mayoría de los códigos de diseño a nivel mundial se han revisado profundamente para mejorar el comportamiento no solamente de las conexiones soldadas, sino también de los edificios de acero. Y consecuentemente, pues hay cambios importantes, significativos en el diseño sísmico de estructuras de acero. Si partimos de este escenario, parece ser que es el momento adecuado para que podamos repasar los avances que hemos logrado en el diseño y fabricación de conexiones trave-columna desde 1957 a la fecha, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de los sismos pasados. Y bueno, les quiero comentar que pues he sido afortunado en la vida porque a partir del 2003 tuve la oportunidad de conocer a grandes autoridades mundiales de las estructuras de acero, por supuesto en México, dos pilares, el maestro Oscar de Buen, el maestro Enrique Martínez Romero, que lamentablemente ya se nos adelantaron en el camino. Resulta que en el 2003 me acerqué a la Universidad de Texas en Austin y a través del profesor investigador Michael Engelhardt tuvimos un convenio de colaboración para hacer investigaciones sobre las estructuras de acero. Después del sismo de 1985 tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo que seguramente nos está escuchando desde Nueva York, Arnaldo Gutiérrez, que fue el autor de los manuales de la siderúrgica del Orinoco en Venezuela. Tuve la gran oportunidad de conocer al doctor Popov, el profesor Galambos, me ha distinguido con la presentación de los prólogos en los últimos libros de estructuras de acero. En fin, el doctor Reidar Borhoff, el doctor investigador Tomás Murray y también al doctor Ito Futamura de Japón. Entonces, lo que voy a presentar en buena parte pues son conocimientos de mis grandes maestros internacionales. Lamentablemente ya no está con nosotros el maestro de Buen, que era mi principal apoyo en las estructuras de acero. Bueno, vamos a hacer referencia a los sismos de la Ciudad de México. Y voy a mencionar tres temblores: 27 de julio del 57, el temblor del Ángel, el 19 de septiembre del 85 y el temblor de hace casi 4 años. Bueno, tenemos una evidencia de que el comportamiento sísmico de los edificios de acero ha sido en general, digamos, satisfactorio durante temblores históricos. Y aquí tenemos las evidencias. Iván Salcido nos ha preparado una estupenda obra donde presenta justamente los 3 temblores históricos de la Ciudad de México: el de 1957, el de 1985 y el del 2017. Por otra parte, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, después de los sismos del 85, yo participaba como secretario técnico, lanzó esta publicación especial dedicada justamente a los daños de los temblores de la Ciudad de México. Por su parte, el Instituto de Ingeniería de la UNAM
el doctor Roberto Meli, el doctor Eduardo Miranda, que es profesor de la Universidad de Stanford, el doctor Oscar López Batis, que está en el CENAPRED, en la subdirección de riesgos estructurales, y nuestro colega Carlos López Navarrete, prepararon este documento muy interesante sobre la evaluación de los efectos de los sismos de 1985. De manera particular, nosotros tuvimos la gran oportunidad con el maestro Enrique Martínez Romero de hacer un levantamiento de 120 edificios de acero que había en la Ciudad de México antes de los sismos del 85. Y bueno, de acuerdo con estas publicaciones podemos hacer un resumen. Hubo mucho daño en edificios de concreto reforzado y de mampostería. De un número de 53.358 edificaciones, 757 edificios de concreto reforzado presentaron colapso total. Muchos de ellos, 353, colapso parcial, y 271 resultaron con daño estructural grave. Las estructuras de acero en el 1957 se diseñaban exclusivamente por carga vertical, ya que la ingeniería sísmica no existía. Me comentaba el maestro de Buen que a pesar de que no tenía normas de diseño sísmico en esa época, él diseñaba las estructuras con un coeficiente sísmico bajo, pero sí incluía el diseño por sismo. La mayoría de los edificios en el temblor del 57 de acero eran estructuras remachadas. Muchas estructuras eran de la época del Porfiriato, por lo tanto eran estructuras importadas de Europa, y varios tenían alturas comprendidas entre 10 y 22 niveles. Y de manera particular, el edificio más alto de la época, que era la Torre Latinoamericana de 44 niveles, tuvo un comportamiento magnífico, excelente. Bueno, ¿por qué se comportaron bien las estructuras de acero de los edificios antiguos? Pues durante el levantamiento de las estructuras en el 85, observamos que contaban con muros divisorios no estructurales, pero además las columnas, por ejemplo, tenían revestimientos de mampostería, y estos acabados o estos revestimientos le proporcionaban resistencia y rigidez lateral con importante capacidad de absorción de energía. De modo que la construcción compuesta, que se está usando muchísimo hoy en México, pues tiene sus orígenes desde aquellas épocas remotas en que se combinaba la estructura de acero con elementos de mampostería. No es un concepto nuevo en México. El maestro Enrique Martínez Romero fue uno de los principales ingenieros que difundió el uso de las estructuras compuestas después de los sismos de 1985. Y hoy en día buena parte de estructuras en la Ciudad de México se están estructurando con elementos compuestos, acero estructural, concreto reforzado. Pues aquí tenemos algunos edificios de la época, de la década de los 50. En aquella época comentaba yo que no existía una normatividad racional sobre el diseño sísmico. El temblor de 1957 se llama, o lo recordamos como el temblor del Ángel. La razón es muy sencilla. El ángel, que estaba en la parte superior de la columna, decide independizarse, intenta volar, pero no llegó demasiado lejos y tuvimos un colapso de este ícono de la independencia. Como ven, muchos edificios aquí antiguos, pues el Monumento a la Revolución, edificios urbanos como la Lotería Nacional Antigua, eran de estructura metálica. Y aquí podemos ver una estructura de acero de aquella época en donde podemos apreciar la esbeltez de los marcos rígidos. Pues la razón era sencilla, les comentaba que no existía el diseño sísmico y casi todas estas estructuras se diseñaban bajo carga gravitacional o vertical. Cuando ocurre el temblor del 85, la Ciudad de México tenía una densidad importante de edificios de mediana altura. Una buena parte de estos edificios fue proyectado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y el maestro Oscar de Buen, en su empresa Colinas de Buen,
fue el responsable del diseño estructural de muchos de los edificios que aparecen aquí en esta imagen. Antes de 1985 podemos apreciar que la mayor parte de los edificios eran sumamente regulares, tanto en planta como en elevación. Había ya estructuraciones un poquito atrevidas, como esta torre, el 15, que está muy cerca del metro Juanacatlán. Pero estas eran las edificaciones típicas de la Ciudad de México cuando ocurre el temblor del 85. Bueno, México tiene un problema muy fuerte en materia de ingeniería sísmica. Bueno, no solamente México, varios países de Sudamérica, nuestros colegas de San Salvador que nos escuchan, nuestros colegas de Ecuador, nuestros colegas de Colombia. Pues aquí en México pues tenemos esta franja, la famosa brecha de Guerrero, que de momento está inactiva, se está acumulando grandes cantidades de energía potencial que probablemente no podemos garantizar cuánto tiempo. La probabilidad de que ocurra un sismo en los próximos 5 años es alta. Y bueno, en el caso particular de la Ciudad de México, identificamos un área de más o menos 50 kilómetros cuadrados, que es la zona cero, la zona afectada por los 3 temblores históricos, 1957, 1979, 1985. Este mapa lo preparó el doctor Luis Esteban Malaboto, que es autoridad mundial de la ingeniería sísmica y un gran representante en México. Y bueno, pues hubo varios colapsos. Yo tengo muchas historias que compartirles porque me tocó vivir intensamente la tragedia. Por ejemplo, este es el edificio de Nuevo León, de Tlatelolco, donde estuvo el tenor internacional Plácido Domingo, que perdió familia allí. Tenemos varias historias que compartirles, pero el tiempo ahorita es un poco corto. Estas son los edificios urbanos de acero típicos antes del sismo del 85. Estas fotos las hemos sacado del baúl, ya tienen 36 años ahí guardadas. Y nuevamente les reitero que las estructuraciones eran muy regulares, tanto en planta como en elevación. Entonces los diseños estructurales pues eran menos sofisticados que los de ahora, aparte porque los programas de computadora que hay hoy en día, pues en aquella época yo recuerdo que prácticamente era el SAP el que se usaba en México. Bueno, la torre latinoamericana representa el fin de la construcción remachada en México. Se construyó en el periodo 1948-1956 y ha soportado con éxito pues 3 temblores históricos, 57, 85, 2017. El diseñador de esta torre fue el doctor Leonardo Sebar. ¿Y qué creen? Que con el doctor Newmark, que era amigo de él, de la Universidad de Illinois, presentaron una conferencia mundial sobre la ingeniería de temblores en la Universidad de Berkeley, California, por allá en 1955. Y aquí tenemos una elevación esquemática estructural de la torre. Aquí tenemos una foto del diseñador. Y esta torre ha recibido un reconocimiento internacional por parte del ISC por su excelente comportamiento sísmico. Esta constancia sigue siendo vigente porque hemos visto por ahí en las redes sociales que mucha gente pregunta de qué está hecha esta edificación que ha soportado todos los sismos. El ingeniero Leonardo Sebar, junto con su hermano Adolfo, fueron los responsables del diseño de esta estructura. Y les comento aquí en esta imagen donde aparece la conexión trave-columna rígida. Observen ustedes, era una conexión típica, totalmente remachada, pero observen que ya se tomaba en cuenta la acción compuesta. Aquí las vigas que llegan en las 2 direcciones a la columna, que llegan por patines y por alma, si observamos tienen conectores de cortante tipo canal. Y bueno, pues la construcción compuesta en México les decía, no es un concepto nuevo. Acá tenemos otros edificios antiguos que son de estructura metálica, como el Palacio de Bellas Artes y un edificio que está casi enfrente, que es el edificio de Correos. Tenemos una buena cantidad de edificios emblemáticos, antiguos, totalmente remachados en la hermosa Ciudad de México.
Y bueno, ¿cuáles fueron los daños principales que se presentaron durante el 85? Pues aquí tenemos las torres del conjunto Pino Suárez. Simplemente diré que se presentó el pandeo local de las placas que conforman la sección en cajón. Son 4 placas soldadas. Hubo fracturas en otras estructuras, en las diagonales de contraventeo. Hubo deformaciones muy grandes en las placas de conexión de las armaduras, de los marcos rígidos de la estructura de Pino Suárez. Y algo que recordamos con mucha tristeza es que los temblores del 85 destruyeron más de 800 talleres clandestinos, donde murieron más de 1,500 costureras. Aquí en la esquina tenemos un monumento en honor a las costureras. En resumen, ¿qué pasó en 1985? 5 edificios de acero sufrieron colapso total. 5 tuvieron colapso parcial. Varios edificios resultaron con daños estructurales severos. Tuvieron que demolerse después. La razón es muy sencilla. El costo de refuerzo, de reparación, pues era muy alto. Era totalmente inaceptable. Y aquí aprovecho en la segunda foto para indicarles que un tipo de estructura que se utilizó en México de manera cotidiana en la década de los 50 hasta finales de los 70 era a base de marcos rígidos ortogonales, en 2 direcciones ortogonales. Las columnas eran en cajón, 4 placas soldadas, y las traves se sustituían por armaduras o vigas de alma abierta, que eran fabricadas con ángulos comerciales no estructurales. El comportamiento de estas armaduras fue poco satisfactorio, y como les comenté, las columnas de 4 placas soldadas exhibieron pandeo local. Hay un libro que les recomiendo mucho sobre el diseño sísmico de estructuras y hacen referencia al comportamiento de varios edificios durante el sismo de 1985. Yo lo conozco como uno de los autores es Federico Mazzolani y Víctor Guioncu. Bueno, esto fue lo que ocurrió en el 85. Tras el sismo, el maestro Enrique Martínez Romero, con la UNAM y con el ISC, firmaron un convenio de colaboración porque la Ciudad de México se convirtió en un laboratorio gigantesco donde podías encontrar cualquier tipo de falla en cualquier tipo de estructuras. Y aquí tenemos la portada de ese trabajo que realizamos con el maestro Enrique Martínez Romero. A la derecha del maestro Enrique Martínez Romero aparece su servidor. Estamos hablando de 1987 más o menos. Este trabajo lo presentó el maestro Enrique Martínez Romero, y aquí se identifican los sistemas estructurales empleados en aquella época. Se clasifican las estructuras de acuerdo con el año de construcción, de acuerdo con el sistema estructural empleado y de acuerdo con el daño que presentaron, y también con altura. Recuerden ustedes que la altura es una característica arquitectónica que hace que el comportamiento de un edificio durante sismos pueda variar. Algo que todos sabemos es que en la Ciudad de México durante el temblor del 85 el periodo crítico del suelo fue del orden de 2 segundos. Por lo tanto, todos los edificios que tenían alturas entre 12 a 18 o 20 niveles, pues fueron los más castigados. La razón fue que el periodo natural del suelo coincidió con el periodo natural de vibración de la estructura, y estas entraron en resonancia dinámica. Entonces ahora lo que se busca es alejarnos de este periodo crítico. Por esa razón, los edificios altos o rascacielos en la Ciudad de México parece que sí son muy convenientes para el tipo de suelo y la frecuencia sísmica de esta gran ciudad. Nos llamó también la atención que el nuevo edificio de la Lotería Mexicana, que se encuentra en esquina, o sea que es susceptible a efectos de torsión, además tiene piso suave o endeble, es de acero, tuvo un comportamiento excelente. A la fecha en la Ciudad de México se sigue utilizando profusamente los pisos suaves endebles, y ese es un problema que no se ha resuelto correctamente. Se siguen especificando en los proyectos arquitectónicos los pisos suaves. Bueno, tengo un recuerdo muy importante. El doctor Vitelmo Victorio Bertero
profesor de la Universidad de Berkeley, que falleció en el 2016, y gran amigo del doctor Emilio Rosenbluth, que fue una de las autoridades mundiales de la ingeniería sísmica. El doctor Bertero tuvo una participación muy importante cuando visitó con varios ingenieros mexicanos, y yo, por supuesto, tuve la oportunidad de acompañarlos en esa visita a la zona cero. En 1986, como conocimiento, como dato, a través del doctor Sergio Alcocer, la UNAM le otorga una cátedra extraordinaria en la Facultad de Ingeniería y le entregan el grado honoris causa. Y esto que nos están diciendo aquí, que son recomendaciones, me parece que siguen siendo muy importantes para todos nosotros, para nuestra época actual y para nuestra actividad profesional. Esto lo dijo literalmente el doctor Bertero en esa visita. Recuerden que no es el terremoto el que mata a las personas, sino son las construcciones que los ingenieros no hacemos bien. A fin de que los proyectos de ingeniería no tengan problemas, hay que ser cuidadosos con el diseño, la construcción y el mantenimiento. Son recomendaciones que nos deja el doctor Bertero. Perdón, ¿se escucha bien? Porque ya no supe y espero que no estoy hablando yo solo con la pantalla. No, sí se escucha bien. Hay un ruido de fondo, pero sí. Creo que es... Sí, es que acá están cortando el pasto okay. Y ya... sí, es un ruido ajeno, pero bueno, vamos a continuar. De modo que la vulnerabilidad sísmica de la Ciudad de México quedó en evidencia tras el sismo de 1957. Estos son algunos edificios de acero que se han construido después de los temblores de 1985. Y un dato muy importante para los colegas que nos escuchan de otros países es que la estructura de acero tuvo un incremento importante. Después de los temblores del 85, antes de 1985, la participación de las estructuras de acero en México era del 1.5%. Y hoy en día podemos decir que ya se ha logrado un 18%. Este dato lo podemos, por supuesto que lo podemos confirmar en el INCA con el ingeniero Octavio Álvarez o en la Cámara de la Industria de la Construcción. De modo que el diseño sísmico en México ha cambiado drásticamente como consecuencia principalmente de los sismos del 85. Y esos son algunos edificios de acero recientes en la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Que el COVID pues no ha impedido el desarrollo de las estructuras de acero en México. Se siguen construyendo edificios de mediana altura en la gran ciudad. Para cerrar la parte del sismo del 85, simplemente quiero decir lo siguiente. Lo que pasó en 1985 y hace poco tiempo en la Ciudad de México, no debemos olvidarlo. Y aquí tenemos el caso de un edificio de Álvaro Obregón, donde más de 40 contadores pierden la vida. Acá tenemos el Colegio del Sur en Tlalpan, no doy el nombre, donde 22 niños se van directamente al cielo y 5 adultos también fallecen. En el 2017 solamente conocimos, hay varios edificios pequeños que sufrieron daños de acero, pero digamos que este es el más representativo, que está muy cerca de la calzada de Tlalpan. Y bueno, pues sin mencionar demasiado, que no se nos olvide que la viga de acero de la línea dorada se colapsó, y en este caso fue sin sismo. Entonces, aquí estamos recordando el luto en la Ciudad de México, 1985-2017. Pasamos ahora a lo que ocurrió en California, 17 de enero del 94. Ustedes seguramente ya han leído acerca de este temblor, porque ha habido muchos eventos relacionados sobre Y bueno, yo lo que voy a presentar aquí es qué ocurrió, cuáles son las causas y qué lecciones hemos aprendido, porque eso es lo más importante. Bueno, si nos vamos a California, tuvieron la primera llamada en el terremoto de San Fernando del 9 de febrero de 1971. La segunda llamada fue el temblor o terremoto, así se conocen,
de Loma Prieta del 17 de octubre de 1989, el día de mi cumpleaños. Será por eso que me gusta un poco el tema. La tercera llamada ocurre el 17 de enero de 1994, con el segundo desastre natural más costoso de Estados Unidos. Más de 20 billones de dólares costaron los daños de este temblor. Los graves daños que se observaron en los edificios de acero fue principalmente en las conexiones soldadas, en las soldaduras de penetración completa. Hubo errores básicos, diría yo, en el diseño, en el detallado y en la ejecución de las soldaduras. Podemos hacer referencia a tres tipos principales de daños fuertes. El primero, les decía, son las fracturas frágiles. Cuando diga SPC, ustedes van a entender que son soldaduras de penetración completa, que son juntas soldadas en T. Hubo fracturas frágiles en las placas base gruesas de columnas W. Hubo pandeo general, pandeo local y fracturas de las diagonales de contraventeo de marcos rígidos. Bueno, la conclusión de estos daños es que el desempeño sísmico pobre de las conexiones soldadas trave-columna, graves daños generalizados e inesperados por un mecanismo de fractura frágil. Esto fue lo que ocurrió. Y este tipo de daños fue una de las principales sorpresas en las conexiones trave-columna de los sismos del 94. Fue una verdadera sorpresa para la industria del acero, para la comunidad científica y para los ingenieros de la práctica profesional. Todo el material que estoy presentando aquí es material que me ha compartido generosamente el doctor Michael Engelhardt. Por ahí lo van a encontrar en varias publicaciones, pero son imágenes con la cortesía total del doctor Michael Engelhardt, profesor investigador. ¿Por qué se usó este tipo de conexión? Pues porque resultaron económicas, sencillas. Hay un concepto que se llama constructibilidad en la fabricación de estructuras de acero y además la supuesta gran capacidad de deformación plástica de las conexiones soldadas fueron las razones principales de su uso amplio, no solamente en Los Ángeles, California, sino en otras ciudades importantes de Estados Unidos. Una conexión muy sencilla que propone el doctor Igor Popov. Los patines de las vigas se les hacen unos biseles a 45 grados, un bisel sencillo, y ahí en esas ranuras se depositan soldaduras de penetración completa, y estas soldaduras transmiten el momento flexionante de la trave a la columna, y para soportar el cortante se coloca una placa atornillada en el alma de la viga que se suelda en taller. Pues aquí está un detalle que también me comparte el doctor Engelhardt. Aquí está un detalle, aquí están los agujeros de acceso que son muy importantes, pero que influyeron de manera negativa en el comportamiento pobre de las conexiones soldadas. Aquí están las soldaduras de penetración completa. ¿Qué es lo que hemos aprendido o qué se recomienda ahora? Pues que la configuración de las conexiones haga que las famosas articulaciones plásticas se desarrollen lejos de la cara de la columna, donde la respuesta de las uniones va a depender menos de la mano de obra y de las propiedades del material, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las conexiones típicas pre-Norrich. ¿Y cómo podemos entender el comportamiento de esta conexión? El comportamiento de una conexión en general se representa con la gráfica momento flexionante o momento resistente contra rotación plástica. Las conexiones deben desarrollar una determinada rotación plástica. Las normas actuales exigen que sea por lo menos 0.04 radianes. ¿Qué ocurrió aquí? Se fracturan las soldaduras de penetración completa de los patines inferiores de las vigas y la viga se queda trabajando elásticamente. La viga ni siquiera es capaz de desarrollar su momento plástico y conservarlo para grandes rotaciones plásticas. Entonces, cuando una conexión trave-columna tiene este comportamiento, pues significa que la trave permaneció trabajando elásticamente, o sea, no alcanzó la fluencia, la plastificación, no se desarrollaron las articulaciones plásticas y no se desarrolla un mecanismo de colapso deseable.
se fractura y se queda trabajando elásticamente. Entonces, ese fue el problema, que las conexiones no desarrollaron ninguna ductilidad y la fractura de las soldaduras de penetración completa fue inmediata. Y bueno, afortunadamente para los estadounidenses, los californianos, el sismo no ocasionó la muerte de muchas personas y también nos sorprendió que ningún edificio de acero se colapsó, pero el problema es que produce un espectro muy amplio de fracturas frágiles en las conexiones soldadas trave-columna. La fractura frágil ocurre por una propagación muy rápida de fisuras y grietas con una mínima capacidad de absorción de energía y nula deformación plástica. Esta es la característica de una falla frágil. Se ha estimado más o menos de manera aproximada que la velocidad de propagación de la fractura frágil puede ser del orden de 1800 metros sobre segundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas fracturas. El daño estructural fue tan severo en varios edificios de altura media que todas las conexiones trave-columna de los marcos resistentes a momento de uno o de varios pisos fallaron súbitamente. Había edificios que ya estaban ocupados y los ingenieros se preguntaban qué habrá pasado en los edificios que están funcionando. Pues su sorpresa fue mayor porque fueron a destapar los plafones y encontraron estos daños, estas fracturas que estoy presentando aquí. Les comenté que hay un espectro muy amplio de fracturas en este tipo de conexiones. Todo esto ustedes lo encuentran en las publicaciones del FIMA, de manera que esto ya lo conocen. Simplemente les diré a ustedes que en estructuras de acero y en el diseño de las mismas identificamos dos modos de falla. Un modo de falla dúctil, que significa la afluencia o el flujo plástico, la plastificación o la cedencia para nuestros colegas de Sudamérica, que es el modo de falla deseable. Pero tenemos el modo de falla frágil, que significa fractura o ruptura, y es un modo de falla indeseable y a veces es instantáneo. Los daños variaron desde pequeñas microfisuras que solamente se pudieron observar con equipos electrónicos hasta grandes fracturas que se extendieron desde las soldaduras de penetración completa y se propagaron al panel de la columna. Este sismo de California dejó en claro que la mayoría de los ingenieros estructurales sabían muy poco sobre la metalurgia del acero estructural, sobre la mecánica de la fractura, la inspección y el control de calidad de las soldaduras de penetración completa de las juntas soldadas que se depositaban en campo. El doctor Eduardo Miranda, que es un profesor distinguido, profesor investigador del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Stanford, nos comparte estas imágenes donde presentamos los pandeos generales de las diagonales de contraventeo y también pandeo local y fractura de dichas diagonales. Recordemos lo siguiente, que el pandeo general puede resultar en un problema si no controlamos las demandas de deformación plástica, ya que bajo estas condiciones, este pandeo general puede llevar al pandeo local y después, en presencia de ciclos severos de deformación, podemos llegar a la fractura, puede llegar a la fractura del material. Esto es bien importante. El doctor Tapia ha publicado varios fascículos o varios artículos sobre el comportamiento también de los marcos rígidos con contraventeos concéntricos. El maestro Enrique Martínez Romero con Eduardo Miranda publicaron varios artículos sobre el comportamiento de marcos rígidos con contraventeos excéntricos que se desarrollaron por allá en los años 70 en Japón y que después el doctor Popov se lleva la idea a California, y esos tipos de estructuras durante el sismo de California se comportaron bastante bien, sistemas de contraventeos excéntricos. Pues aquí en las placas gruesas de columnas tipo jumbo se presenta este tipo de fractura también frágil. ¿Qué fue entonces? ¿Qué acciones se tomaron? Pues lo primero es que este comportamiento sísmico pobre de las conexiones de California llamó poderosamente la atención de toda la comunidad científica mundial, y por esa razón se inicia un proyecto de investigación SAC 1994 que lo coordina la FIMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Desastres o Emergencias,
en Estados Unidos para estudiar en 2 etapas el problema de las conexiones soldadas. La primera fase de este proyecto de investigación se enfoca en determinar las causas de daños, y después de haber inspeccionado varios edificios afectados por el sismo, pues apareció una gran cantidad de problemas serios referentes a las conexiones soldadas. La segunda parte de este proyecto de investigación consistió en desarrollar nuevas conexiones, que son las precalificadas, y que podían sustituir a las conexiones previas al sismo de Norwich. A la fecha de hoy, hay varios programas en todo el mundo para ampliar los conocimientos sobre el comportamiento y diseño sísmico de las conexiones clave-columna. Por supuesto, México incluido, ya les había comentado, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela. Lo anterior sirvió para dar rienda suelta a la creatividad de toda la comunidad científica mundial en varios temas del acero. La tecnología de las estructuras de acero, el ISC, la industria del acero a través de la ASTM, la Sociedad Americana de la Soldadura AWS, autoridades de gobierno, el Estado de California, el FIMA, NIS, NSF, han participado en este esfuerzo colectivo. Y en Europa, de manera simultánea, el doctor Reidar Borchhoff, que es uno de mis maestros de estructuras de acero, varios países de Europa, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía y Eslovenia, coordinados por el ISC, es la publicación que estoy señalando, no sé si se aprecia mi puntero, coordinados por el doctor Reidar Borchhoff, desarrollaron hace varios años un proyecto de investigación muy ambicioso sobre el comportamiento sísmico de las conexiones trave-columna, particularmente para zonas de alta sismicidad. Aquí tenemos la publicación que publica el ISC. Y bueno, las causas específicas de daño, después de haber revisado y haber consultado a varios especialistas y sobre todo mis maestros, son las siguientes. Podemos decir que fueron 13. No va a dar tiempo de presentar cada uno con el tiempo requerido, pero por ahí al final les comento que con Yerdao nos está apoyando en un programa de cursos de estructuras de acero, y el doctor Edgar Tapia, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, nos honra con la impartición de un curso de diseño sísmico. Posiblemente ahí abordará estos temas con mayor tiempo. Yo solamente los voy a mencionar, ustedes seguramente ya los conocen. Mano de obra de baja calidad, procesos de soldadura incorrectos, falta de supervisión oportuna, permanente y estricta, deficiencias en el diseño y detallado de las conexiones. No se cumplieron las recomendaciones del Código de Soldadura Estructural, o por decirlo de otra manera, el código vigente estaba muy limitado. No se especificaban metales de aportación de baja tenacidad, especialmente en las soldaduras de penetración completa, que debido al efecto de muesca ocasionado por la colocación y la permanencia de las placas de respaldo que se quedaban ahí embebidas en las conexiones y que ocasionaron un comportamiento frágil de las mismas. La presencia de esfuerzos elevados que no se tomaron en cuenta en el diseño de las conexiones y que fueron ocasionados por las contracciones de las soldaduras de penetración completa, que son soldaduras que están fuertemente restringidas y que inhiben la respuesta dúctil de las uniones soldadas. Las conexiones desarrollaron una nula ductilidad debido a las fracturas que se presentaron en las SPC del patín inferior principalmente. Hay un problema importante e interesante que fue la participación deficiente de la conexión atornillada para transmitir el momento flexionante a la columna. Hubo incrementos de esfuerzos de tensión en el patín inferior de la viga debido a que se tenía, las vigas soportan la losa compuesta acero concreto y esta mueve la posición del eje neutro. Había deformaciones en la zona del panel de la columna por esfuerzos cortantes que se generan también, esfuerzos cortantes elevados. Y también se atribuye a que hay pocos lugares en la conexión para soportar las demandas sísmicas que son las SPC. También hubo problemas de estabilidad. El efecto de los agujeros de acceso fue importante. Las propiedades mecánicas del acero estructural que fueron inconsistentes con las indicadas en las normas
ASTM influyeron en el comportamiento de las conexiones. Voy a mencionar algunas reflexiones particulares, pues se confirmó que la mayoría de los edificios de acero dañados por el sismo se construyeron de acuerdo con los códigos vigentes. Los resultados de las evaluaciones tras el sismo generaron desconfianza para que las conexiones previas se continuaran utilizando en los edificios, en las estructuras futuras. Son reflexiones, les decía, de carácter personal. El uso de marcos rígidos ortogonales que se usaron en los edificios de California eran sistemas estructurales de ductilidad limitada, inconvenientes para zonas de alta sismicidad, porque son marcos rígidos cuya rigidez depende exclusivamente de las columnas y de las traves. En México a estos sistemas estructurales normalmente le asignamos un factor de ductilidad o de comportamiento sísmico de 2. ¿Y qué creen? Que después del sismo del 94, inmediatamente implementan algunas técnicas de emergencia para el refuerzo de las conexiones dañadas. Pues esas técnicas resultaron en varios casos muy caras y muy pesadas. Posteriormente, los investigadores de las universidades principales de Estados Unidos realizaron pruebas de laboratorio para justamente proponer conexiones mejoradas basadas en estos o conexiones precalificadas. ¿En qué consistían estos refuerzos? Por ejemplo, me voy a referir a esta conexión que es la más pesada. Se colocaban placas laterales, se colocaba una placa horizontal en el patín superior, en el patín inferior, y de esta manera pues se le daba mayor resistencia a la conexión. En otros casos se colocaban unos cartabones, un par de cartabones o uno solo. En otros casos el cartabón se le colocaba otra placa diagonal, y todo esto es lo que propusieron en la etapa de emergencia del temblor de California. Y aquí vienen unos detalles con todos los símbolos de soldadura que ustedes manejan muy bien de los refuerzos anteriores que hemos presentado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, el último caso no lo presenté y en algunos casos se cortaba un perfil W, se cortaba la mitad del peralte y se soldaba o se suelda aquí en el patín inferior pues una mitad de un perfil W. Entonces, estas fueron las técnicas de reparación. A partir de esto, del sismo de California, se promulgó que estas conexiones soldadas antes del sismo no debían continuar utilizándose en la construcción de nuevos edificios debido a su comportamiento inelástico deficiente. La idea del doctor Popov no era tan mala, lo que pasa es que hubo muchos problemas de ejecución de técnicas y procesos de soldadura que no se realizaron correctamente. Por esa razón ahora las SPC, que son las soldaduras de penetración completa, les decía, se diseñaban con requisitos solamente de carga estática, de acuerdo con el código de aquella época. La situación ha cambiado hoy en día, como lo vamos a ver más adelante, porque ahora tenemos soldaduras de demanda crítica, de acuerdo con este documento del AWS. El código de AWS, el vigente del sismo, no indicaba que remover las placas de respaldo. Y aquí hay unos elementos que se llaman lengüetas de soldadura. Yo no lo conocía con este término. Sin embargo, el código de soldadura estructural del AWS, aquí lo comenta en la C-Test 30 WILTABS, y lo traduce como lengüetas de soldadura. Yo le he preguntado a los principales fabricantes de México si se conocen así, me dijeron que sí, por lo tanto lo dejé como lengüeta de soldadura. Tampoco se especificaban niveles de tenacidad del metal de soldadura. Ahora los agujeros de acceso para soldar, pues ha cambiado su geometría. Estos agujeros de acceso para soldar, para depositar la soldadura de penetración completa, introducían concentraciones de esfuerzos muy importantes. Esto lo advirtió Taiwil en el 2000 y Mao en el 2001. Y aquí se ven las famosas lengüetas de soldadura en esta foto. Bueno, pues ahora las nuevas normas, incluyendo la de México, se exige que estos agujeros de acceso tengan una geometría adecuada. Sus bordes deben estar lisos y libres de muescas. Ha cambiado la geometría totalmente del agujero de acceso para soldar.
Y bueno, esta lámina tiene que ver con la inadecuada participación de la conexión simple atornillada para transmitir momento flexionante a la columna. Esto es muy sencillo. Pues estas conexiones clave-columna deben soportar la fuerza cortante y el momento flexionante. El momento flexionante se descompone en un par de fuerzas. Digamos que tensión, dependiendo del signo del momento, tensión en el patín superior y compresión en el patín inferior. Y aquí tenemos una distribución de esfuerzo lineal de flexión. Pues cuando hacemos agujeros para algún tornillo, en alguna placa o en alguna viga, en alguna columna, pues sabemos que aquí va a haber concentraciones de esfuerzos. Aquí está una vista en planta de esta conexión. Bueno, esto lo comento acá. Entonces, ¿qué hemos observado? Que en la zona donde estamos conectando, la distribución de esfuerzos no es uniforme. La distribución de esfuerzos es uniforme más allá de la zona donde estamos haciendo la conexión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estos esfuerzos de flexión se transmitían también a los patines de la viga, hacia las soldaduras de penetración completa, y esto no se había considerado en aquella época. Todos estos detalles que les comento, si les interesa mucho el tema, pueden seguirnos en el curso que va a impartir el doctor Tapia, por allí creo que es el 8 de octubre, si no mal recuerdo. Otro factor que contribuyó al daño de las conexiones soldadas está asociada con las propiedades mecánicas del acero. Por ejemplo, en California las vigas eran de acero A36 y las columnas eran de A572 grados 50. Entonces, cuando se hicieron pruebas del acero de las vigas, se demostró que el EPY tenía un esfuerzo de fluencia muy grande, mucho mayor que 2.530 kilos por centímetro cuadrado, que son 36.000 libras sobre pulgada cuadrada, o 250 megapascales. Por esa razón, en las nuevas normas de muchos países se ha introducido el concepto de esfuerzo de fluencia esperado, que es el FY nominal, digamos, multiplicado por un factor de sobreresistencia que para el acero A992 vale 1.1, para tomar en cuenta justamente esta sobreresistencia. ¿Qué es lo que ha pasado con el acero estructural? Pues en la práctica de diseño hemos aceptado que el acero es el material excelente para estructuras resistentes a sismos, debido a su desempeño en términos de resistencia, de ductilidad, ya que es capaz de soportar deformaciones inelásticas importantes. Esto es cierto porque en los porcentajes que les he mostrado de daños en varios países, bueno, en México, particularmente en México, el porcentaje de daños en estructuras de acero ha sido mucho menor con relación a los de otros tipos de construcción. También tiene que ver que el número de edificaciones en el 85, estamos hablando de 130 edificios de acero, pues con la gran cantidad de edificios de concreto. En aquella época no había competencia en el mercado y el concreto dominó la industria de la construcción durante 40 años. Por esa razón los edificios de acero eran pocos antes del 85. Sin embargo, regresando a las propiedades del acero, en las últimas décadas, los especialistas han reconocido que la buena ductilidad de las estructuras de acero en condiciones particulares puede ser solamente un dogma. Esto es bien importante. El acero estructural como material es dúctil, pero cuando se transforma a una estructura de acero en todas las fases de fabricación, de montaje, cuando se depositan soldaduras, cuando se suelda una soldadura, pues ya cambian sus condiciones de ductilidad. Regresando, las conexiones trave-columna las tenemos que diseñar como más fuertes que las traves y que las propias columnas. Al tener FYs en las vigas mucho más grandes que en las columnas, pues esto quiere decir que la conexión se vuelve más débil y promueve una falla no dúctil antes de que la viga se plastifique por flexión. O sea que cuando nosotros diseñamos una estructura a base de marcos rígidos, identificamos aquellos puntos, aquellas ubicaciones donde eventualmente se van a formar las articulaciones plásticas, mientras que las otras partes de la estructura están trabajando elásticamente, como es el panel de la columna o como puede ser la propia columna. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué pasó con el panel, la zona de panel? Pues también se observó que aquí había un estado de esfuerzos
elevados en las soldaduras de penetración completa de las vigas. Y esta fuerza cortante también influye en el comportamiento de los atizadores. Por esa razón tenemos que hacer una revisión muy específica y muy detallada sobre el panel para diseñar justamente los atizadores. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre del tablero o del panel y vemos aquí las fuerzas que se transmiten de la viga a esta zona. Entonces aquí se desarrollan deformaciones por cortante muy grandes que pueden ocasionar fracturas frágiles en las cercanías, justamente aquí, donde se están depositando las soldaduras de penetración completa. Cuando trabajamos con perfiles de patines gruesos, se puede presentar una falla que se conoce como desgarramiento laminar, que es la que estoy mostrando aquí. Este desgarramiento tiene que ver con la forma como se laminan los perfiles estructurales. Los perfiles estructurales tienen dos direcciones de análisis. Una es una dirección transversal, que es el ancho digamos, en los patines, y la dirección de laminación, que es el alma. Entonces aquí puede haber algunos problemas internos metalúrgicos en espesores muy gruesos que pueden dar lugar a este fenómeno de desgarramiento laminar. Por esa razón recomendamos que el acero de las placas gruesas se precalienten antes de soldar o antes de depositar las soldaduras de penetración completa. Ustedes conocen la mecánica de materiales y tenemos dos criterios que nos sirven bastante para entender cómo se presenta un estado triaxial o un estado plano de esfuerzos de acuerdo con el criterio de von Mises y de Tresca. Estas teorías nos sirven justamente para entender cómo es el comportamiento de las conexiones cuando están sujetas a un estado triaxial de esfuerzos. Y bueno, la capacidad de rotación plástica, que es la deseable, que es un colapso dúctil en una estructura, está condicionada por la ocurrencia de pandeo local de los patines o del alma de la sección transversal de la viga y también por el pandeo lateral por flexotorsión. En el inciso A tenemos el colapso debido a una falla dúctil, que es cuando la conexión desarrolla todo su momento plástico y lo mantiene bajo rotaciones importantes. Pero puede ocurrir el pandeo local antes de que se formen las articulaciones plásticas. De hecho, en el comportamiento de conexiones en laboratorio, observamos que prácticamente ocurre el pandeo local e inmediatamente se presenta o se desarrolla la articulación plástica. El mecanismo que no queremos que se presente en una conexión es el colapso debido a la fractura frágil. Esto puede ocurrir con materiales que tienen muy alta resistencia o soldaduras mal ejecutadas. Vamos a hablar un poquito de las propiedades de las conexiones. Bueno, esto es básico, esto lo presento en mis cursos de la maestría en la Universidad La Salle. Una conexión debe cumplir con resistencia, debe tener rigidez, debe tener ductilidad, capacidad de rotación plástica, debe desarrollar ciclos de histéresis estables, tiene que disipar cierta energía histerética y debe tener cierto amortiguamiento. Pero ahora debemos cuidar muchos factores que no propicien la falla frágil de las conexiones. Algunos de estos factores ya están perfectamente identificados en las normas: los aceros de alto contenido de carbono, las temperaturas muy bajas, el impacto, las muescas, un detallado pobre de las conexiones. De nada sirve que hagamos un diseño estupendo de las conexiones si descuidamos el detallado. Los esfuerzos residuales siempre están presentes en el acero. El acero nace con esfuerzos residuales, hay que tratarlos bien. La ejecución incorrecta de las soldaduras, los estados triaxiales que les comentaba, el desgarramiento laminar, que es un modo de falla metalúrgico muy importante en espesores gruesos, las grietas preexistentes en el metal base. Y bueno, en la vida profesional yo también me he dedicado a la revisión de estructuras o al diseño estructural, y normalmente me ha tocado revisar estructuras mal diseñadas por otros colegas. Estas fotos que les presento, excepto la que está aquí al centro, que es una conexión de un edificio de la Universidad Michoacana, pero los demás he tenido una participación. Observen ustedes, estamos diseñando edificios importantes de acero, y la pregunta aquí: ¿estas conexiones que estoy presentando son eficientes y son seguras? ¿Son económicas? ¿Son sencillas?
y el famoso concepto de la constructibilidad, ¿dónde queda? Esto se los dejo para que ustedes las analicen con cuidado. Conexiones que no tienen la calidad requerida. En el tema de la supervisión de estructuras soldadas, es muy importante esta tablita, la 8.1, que la tomé del Código de Soldadura Estructural y que me la comparte la empresa Ajax a través de nuestro amigo Norberto. Aquí nos está diciendo cuál es el procedimiento para realizar las pruebas no destructivas y con qué frecuencia. Esta tabla es muy útil para ustedes si se dedican a la inspección de juntas soldadas. Aquí viene el tipo de soldadura, acá viene el tipo de junta, el proceso, el diseño del miembro y el tipo de esfuerzos que está afectando al tipo de junta. Y aquí vienen los métodos de prueba no destructivos que se recomiendan y con qué frecuencia. Les recomiendo mucho, si no tienen el código de soldadura 2020, se los comparto con mucho gusto. Y acá está una junta de penetración completa que se está haciendo en taller. Y aquí se está revisando, justamente se está haciendo una prueba para ver su calidad. Bueno, los requisitos que deben cumplirse en el diseño de una conexión tienen por objeto garantizar pues la formación de articulaciones plásticas de la estructura sujeta a sismos intensos y que estas articulaciones plásticas se presenten en algunas zonas adyacentes de la conexión. Las conexiones deben ser capaces de desarrollar, por ahí lo comenté, el 0.04 radianes de rotación plástica sin pérdida importante de resistencia. Ustedes ya conocen la filosofía de columna fuerte, viga débil. Hay que evitar las columnas débiles. Y acá tenemos el concepto columna fuerte, viga débil. A mí me preocupa este requisito sísmico porque en la Ciudad de México, cuando he visitado por ahí algunos edificios, me queda la duda si las estructuras de acero cumplen con este requisito fundamental de diseño sísmico. En otras palabras, observen ustedes cuál es el mecanismo de falla deseable, que las articulaciones plásticas se formen en las vigas. Aquí está la fotografía, aquí se ve la articulación plástica. Esto es indeseable, un mecanismo de falla indeseable, con articulaciones plásticas en los extremos de las columnas. Y también les decía que ahora las articulaciones plásticas también pueden aparecer en el panel de la columna. Y aquí lo estoy mostrando. Son los sitios donde eventualmente se forman las articulaciones plásticas. Entonces, nuevamente queremos repetir que se debe desarrollar una capacidad importante de información inelástica ocasionada por la afluencia, por flexión de las traves, lejos de la junta, lejos de la conexión. Y aquí tenemos un diagrama donde vemos justamente las posiciones de las articulaciones plásticas y la longitud comprendida entre estas articulaciones plásticas. Ya sabemos que no conviene que las articulaciones plásticas se formen en las columnas. De lo contrario, vamos a tener entrepisos débiles o suaves, que son característicos de la ciudad, de edificios de la Ciudad de México. Si me permiten un poquito de agua. Bueno, seguimos avanzando. Un requisito muy importante es la distorsión de entrepiso, que debe desarrollar una conexión que las normas indican de 0.04 radianes. Esta rotación o esta distorsión, pues es el cociente de esta deformación vertical que sufre esta trave cuando se somete a cargas cíclicas entre la longitud del espécimen. Bueno, cuando se presenta una articulación plástica, la resistencia de la viga debe ser mayor que el 80% igual o mayor que el 80% del momento plástico MP, justamente cuando ocurre esta distorsión de entrepiso, que es de 0.04 radianes, aquí la tenemos. Antes era 0.03 y ahora se exige que sea 0.04 radianes. Voy a hablar un poquito porque yo no formo parte de este comité, pero sí puedo decir más o menos cuáles son los cambios más importantes que se han tenido en las normas, no solamente las de México, sino de todo el mundo. Resulta que ahora el diseño de las conexiones no lo hacemos para las acciones que obtenemos de un análisis estructural con un programa de computadora, sino para las resistencias nominales RN,
¿De quién? De los miembros que se van a utilizar en una estructura. De esta manera vamos a evitar que las conexiones fallen antes de que se presenten las deformaciones inelásticas necesarias. Esta es la nueva filosofía de diseño de las conexiones. En otras palabras, el diseño de las conexiones se basa en el diseño por resistencia o un diseño dúctil. ¿Cuáles son los requisitos generales? Yo les recomiendo lo siguiente: elijan acero A992, que es un material dúctil, además tiene buena soldabilidad, lo consiguen con Gerdau. Deben proponer secciones sísmicamente compactas, perfiles IR Gerdau. El diseño tiene que ser racional, el detallado debe ser cuidadoso, la fabricación, el montaje y la supervisión de las soldaduras debe ser muy estricto. Y bueno, por acá tenemos una conexión que se usa mucho en México, que es la conexión con placa extrema. Mi gran amigo Carlos Incunegui desarrolló un programa de computadora muy amigable para diseñar estas conexiones de uso común en nuestro medio. Y se basó en la guía número 4 que desarrolló el doctor Murray, Tomás Murray, que es otro de mis profesores del acero, y que publica el ISC como la guía número 4. Y bueno, por ejemplo, en esta conexión que tomo como ejemplo, aquí aparece una especie de guía. Les estoy indicando a ustedes a manera de checklist cuáles son todos los requisitos y todas las revisiones que tienen que efectuar en un diseño de una conexión de estas características. ¿Cuáles son los requisitos de los agujeros de acceso? Esto es con el ISC o puede ser también con las normas de la Ciudad de México, diseño y construcción de estructuras de acero 2020. Lo mismo las soldaduras de penetración completa, que ahora son soldaduras de demanda crítica. Las placas de respaldo, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cuál es la geometría de los agujeros de acceso? Pues todo esto ya está definido. ¿Cuáles son las zonas protegidas y qué tengo que hacer en estas zonas protegidas? ¿Cómo reviso yo el panel? Los atizadores, ¿cómo los determino que son las placas de continuidad? Tenemos que revisar si hay necesidad de colocar pero seguramente sí. Y una recomendación sana es que, aunque el cálculo les diga que no necesitan atizadores, pues yo les recomiendo que siempre los coloquen. Si no los quieren diseñar, pues por lo menos que sean del mismo espesor de los patines de la viga. Esto quiere decir que los patines de la viga se meten al panel de la columna y llevamos el mismo grueso de las placas horizontales. Ahora, en las normas actuales, se consideran que las traves son capaces de desarrollar deformaciones plásticas importantes, que es la afluencia, siempre y cuando evitemos los fenómenos de inestabilidad, el pandeo local de patines de alma, el pandeo lateral por flexotorsión, para que la viga pueda desarrollar la afluencia y consecuentemente pueda desarrollar el momento máximo esperado, que ahora se define como MPR, donde antes trabajábamos con el momento plástico, que simplemente era FY por ZX, digamos, pero ahora se introduce un factor CPR y el RY que toma en cuenta la sobreresistencia del acero. Esto es el momento plástico, como ven en el dibujo, que se espera cuando se desarrolla la articulación plástica. A la derecha, aunque no es la misma conexión, vemos la articulación plástica. Este CPR toma en cuenta una serie de factores, de condiciones, también el hecho de el efecto, el fenómeno de endurecimiento por deformación. Les comentaba que todos estos conceptos los pueden ver ustedes en el curso que les ofrecemos. ZE es el módulo plástico efectivo de la sección, donde se va a formar la articulación plástica, y a partir del comportamiento de esta parte de un marco rígido, nosotros podemos entonces analizar la trave. Aquí está otra vez la ecuación, y aquí se define RY, que es el cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el esfuerzo mínimo especificado. Por lo tanto, este cociente va a dar 1.1, va a dar 1.3, 1.5, dependiendo del esfuerzo de fluencia del perfil estructural que estén considerando. Aquí tenemos dos momentos que son importantes: el MF, que es la demanda en la cara de la columna, y el momento MCL está indicado aquí, que es el momento o la demanda en el eje, acá en la cara de la columna y aquí es en el eje de la columna, y estamos indicando LH, que es la distancia que separa la posición de las articulaciones plásticas en los extremos de una viga. Estos dibujos los desarrolló, los preparó Saraí, que es una arquitecta joven que trabaja con nosotros,
y los tomé de la herencia que me dejó el maestro Oscar de Buen. Entonces nosotros podemos determinar estos momentos, el MF y el MPR lo podemos calcular de manera muy sencilla. Tenemos un cortante producido por las cargas gravitacionales y tenemos un cortante sísmico, y con estos elementos o estas acciones mecánicas podemos determinar nuestro MF con esta ecuación que aparece aquí, donde intervienen los cortantes sísmicos y los cortantes por cargas gravitacionales, y esta lámina es para calcular el momento en el eje de la columna. Como ven, aquí ya están las ecuaciones y es muy fácil determinar estos momentos que requerimos para el diseño de las columnas. Aquí el doctor Rafael Sabelli, que es un estructurista muy reconocido internacionalmente en la firma de Walter Moore en San Francisco, California, pues presenta esta imagen. La de la derecha es cortesía de nuestro gran amigo Fernando González Roser, director técnico de Grupo Baiza. Y bueno, pues aquí está una interpretación. Por esa razón, cuando se hace un estudio experimental de las conexiones, pues se toma esta especie de subensamble. Bueno, si queremos analizar el panel, pues también necesitamos estas acciones, estos elementos mecánicos, donde H0 pues es la distancia entre centroides de patines. Todo esto, les decía, lo verían con calma. Yo estoy presentando los conceptos, digamos, cualitativos. Una recomendación que hacemos es evitar todas aquellas condiciones que van a propiciar un comportamiento frágil de las conexiones trave-columna, los daños y las fallas prematuras de esta naturaleza, o la inestabilidad de los elementos de conexión y de los miembros que forman parte de las conexiones. Si las deformaciones plásticas se concentran, como lo dijimos, en los extremos de las vigas, en las caras de la columna, producen demandas de deformación inelástica en las soldaduras de penetración completa y en las zonas también afectadas por el calor que las rodean, y esto es lo que puede ocasionar justamente la falla frágil. Afortunadamente en México la falla frágil no se ha presentado en gran escala. En las normas nuevas, 2020 por ejemplo, y en las anteriores ya se hablaba de las zonas protegidas. Como saben ustedes, son aquellas partes que están sujetas a deformaciones inelásticas importantes, y las zonas protegidas deben cumplir con varios requisitos, o sea, son las partes de una estructura que va a resistir las acciones sísmicas que se van a comportar de manera inelástica durante sismos intensos o sismos fuertes. Y las normas son muy estrictas. No podemos colocar piezas de apoyo ni elementos estructurales en estas piezas, en estas zonas protegidas, perdón. No hay que colocar penos conectores de cortante, soldados, ni elementos de la lámina de piso, laterium, por medio de soldaduras. Debemos evitar discontinuidades que se deben a cambios bruscos de la sección de las traves. Debemos evitar empalmes, soldados o atornillados en estas zonas protegidas. Por otro lado, también las normas 2020 hablan de las soldaduras de penetración completa, que son soldaduras de demanda crítica, que es otro concepto, que son aquellas que deben resistir las acciones sísmicas y que requieren un metal de aportación con propiedades muy particulares y condiciones especiales de colocación y de inspección. Agradezco a la empresa también Manufacturas Metálicas Ajax por haberme proporcionado estas imágenes. Pues estas son las soldaduras de demanda crítica, y por supuesto también a Baiza. Las SPC son consideradas soldaduras de demanda crítica. Estas en la obra, en campo, se depositan con el electrodo FC. Maestro Héctor, ¿nos escucha? Creo que se congeló. Por favor, denos un minutito para marcarle y que vuelva a restablecer conexión. Seguramente tuvo problemas con su internet. Gracias por su paciencia.
Bye.